Bueno, señores, miren, la importancia que tienen estas plataformas es que todo esto se queda grabado. Yo hice muchos videos sobre Trump en el cuatrenio 2016-2020. Y todo eso está ahí. Y realmente yo nunca entendí hasta que me puse a investigar eso que está ahí atrás. Con ese método de liderazgo responsable, hasta que yo me puse a investigar por qué, por qué una sociedad que gana tantos premios Nobel elige a un tipo como Trump, que reniega de la educación. O sea, el comportamiento de Trump niega todos los valores de la educación humana, el comportamiento, su actitud. O sea, el comportamiento de Trump, el comportamiento en sentido general de Donald Trump, su, su actitud reacia, su rechazo a la norma, lo acerca más a un comportamiento instintivo, un comportamiento de sobrevivencia que tienen los animales en la selva. Y lo digo, yo estoy tratando de hacer un análisis, yo no estoy hablando personalmente de Trump, no me interesa, no me importa. Ahora, yo estoy diciendo que su comportamiento de agredir permanentemente la norma se acerca más al instinto animal que al humano que se siente cómodo en un Estado de Derecho sujeto al contrato social de Rousseau, donde tus derechos terminan, donde comienzan los míos. Y todo lo que yo haga o diga está supeditado al interés general, para que los débiles y los fuertes puedan ser iguales. Eso es. Trump no. Trump solamente quiere ser el más fuerte. Y los más pequeños, los más débiles, los más vulnerables, que se jodan, que se lo lleve el diablo. Y eso ha sido su comportamiento permanente, desde en toda su vida pública por lo menos. Entonces, ¿por qué la sociedad escoge a un perfil como ese? Y yo creo que eso es un indicador de crisis. Ahí hay una sociedad, ahí hay una crisis fuerte en esa sociedad. Sobre todo que cuando tú miras para el otro lado, el pensamiento es igual de atrasado. El de Kamala Harris o el de Biden, un comportamiento emocional, basado en tradición, un comportamiento que también reniega los avances científicos y la educación basada en ciencia. Yo estoy absolutamente convencido de que el problema está en que el modelo educativo norteamericano no está formando hombres y mujeres conscientes en la toma de decisiones. No lo está formando. Lo primero es que a una persona con el estilo de vida de Trump o de Biden, yo no lo escogería presidente de la República. Y miren que yo digo con el estilo de vida, porque el estilo de vida que llevan esas personas es para que en cualquier momento tengan una falla sistémica, biológica, porque viven comiendo basura. Y a esa edad, y tú comiendo basura, es una fórmula para el fracaso, para la crisis. Y Trump tiene 78 años. Ahí empieza el problema. Y es un tipo, como tú eliges un tipo que tiene 4 procesos abiertos federales por violar la ley, uno por agredir al Congreso y una sentencia por usar fondos públicos para pagarle, para comprarle el silencio a una prostituta? Dime, ¿cómo tú eliges eso? O sea, en una sociedad de derecho tú eliges un tipo que permanentemente viola la ley. Ahí el problema lo tienes tú, no Trump. Entonces ayer yo recomendaba la película Perros de Paja. Cualquiera de las dos versiones, la de Dustin Hoffman de 1971 o la de 2011, que es la que yo les recomendé ayer y se la reitero hoy. Traten de ver esa película que les va a explicar desde un ángulo interesantísimo de lo que yo voy a desarrollar hoy aquí, según el método de liderazgo responsable, es por qué Trump perdió y qué pasa cuando un grupo social se siente desplazado. Para que usted
lo que les interesa entender las razones de esto y por qué yo creo que detrás del triunfo de Trump lo que hay es una gran crisis norteamericana, que quizás Silicon Valley pueda salvar si los nuevos liderazgos demócratas empiezan a salir de Silicon Valley. Porque si los liderazgos siguen saliendo de los desplazados del cinturón del óxido, entonces Estados Unidos pudiera terminar en una guerra civil. Oigan lo que estoy diciendo, ¿eh? Oigan lo que estoy diciendo. Y si Trump perdía, esa posibilidad se acercaba. ¿Por qué? Porque el liderazgo demócrata que iba a sustituir a Trump es tan díscolo como Trump. Y están promoviendo que una agenda LGTB y están promoviendo la legalización de las drogas por entretenimiento, por placer, y estimulan la comida basura, y estimulan la pornografía, y los juegos de azar, y toda esa vaina, y eso se va. Ustedes verán ahora cómo yo lo voy a tratar de explicar. En función de lo que dice el liderazgo responsable, ok. Entonces, vamos a entrar en materia desde nuestro punto de vista. Y este video nosotros lo vamos a colgar y esperamos que generar un debate, y el que quiera debatir esto conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo, con respeto, sin problema, porque ya a mí no me gusta competir con nadie, no le veo sentido a eso. Yo pongo mis ideas, el que la quiera consumir, que la consuma, y el que no, bueno, que no, y punto ya. Entonces vamos a empezar explicando algo importante. Miren, en el siglo pasado, la humanidad vivió 3 guerras mundiales. Atención, no crean nada de lo que yo digo, simplemente ustedes lo pueden verificar en la web. Ahora, hay conceptos aquí que no lo van a encontrar en la web porque son construidos por nosotros, con ese método de trabajo que está ahí, que como ustedes pueden ver, en la parte verde dice información, porque la información para nosotros es el principal insumo de la investigación. Y después esa información, como dice ahí atrás, se monta en tecnología. Tú montas la información en tecnología para poder ser más riguroso con el análisis y más certero. Y después que tú la montas en tecnología, entonces tú tienes que ser transparente y respetuoso con los resultados que encuentres. Por eso yo no creo en nada, porque el que cree sesga la investigación. No puedes creer en nada. Y no hay un método de trabajo cuando tú analizas todos los métodos del estructuralismo, el funcionalismo, el marxismo. Bueno, el marxismo lo hace de una forma un poco radical, pero cuando tú te buscas todos los métodos de investigación, tú no vas a encontrar en la metodología una advertencia de que no puedes creer, porque si crees en algo, contaminas el resultado de la investigación. De modo que la prueba de resistencia a mis hipótesis, el primero que se la hace soy yo. El primero que ataco a mis hipótesis soy yo. Si no aguantan el ataque, la prueba, se van y la sustituyo por otra. Entonces, lo verde que está ahí es la información. Lo rojo es la tecnología para correr la información. Lo azul es la transparencia con la que se tiene que manejar el resultado de las investigaciones. Lo naranja es la eficiencia que resulta de los 3 pasos anteriores. Tú vas a ser eficiente gestionando, analizando o investigando un tema cuando tú seas transparente con el resultado, cuando montes la información en tecnología. Y por último, cuando tú cumples las 4 herramientas, cuando tú las respetas, entonces tú vas a tener autoridad sobre el tema. Y por eso yo me siento con autoridad para hablar del tema que voy a hablar hoy, porque ya lo pasé por ese filtro que yo tengo ahí atrás que se llama liderazgo responsable. Eso es intelectualmente la mayor obra de mi vida. Pasa el tiempo, en octubre del 2014 lo presenté y estamos en noviembre del 2024. Hace 10 años y eso se fortalece todos los días más. Y eso es liderazgo responsable. ¿Y qué dice el liderazgo responsable en la página 5 de su fundamento? Miren, el siglo pasado vivimos en guerra y tuvimos 3 guerras mundiales.
La Primera Guerra Mundial de 1913, 14 al 18. La Segunda Guerra Mundial de 1945 de 1938 a 1945, ¿verdad? Y la Tercera Guerra Mundial se conoce como la Guerra Fría, de 1945 a 1990. ¿Qué significa esto? Que más de la mitad del siglo pasado nosotros estuvimos en guerra. Y cuando estamos en guerra, ¿qué ocurre con los liderazgos? Según Liderazgo Responsable, en su página 2, la humanidad, la civilización humana tiene 3 liderazgos fundacionales, 3 liderazgos primarios, que aparecen en toda la cultura humana, en el mismo orden como yo lo voy a mencionar. El primer liderazgo que aparece, según nuestras investigaciones, es el liderazgo de seguridad. Sin entrar en detalle, ese es el primero. El segundo que aparece es el liderazgo económico. En algunas culturas aparece segundo, en todas primero aparece el liderazgo de seguridad. Los buenos cazadores que se convierten en cuidadores del grupo, porque manejan herramientas, armas primitivas. El segundo liderazgo que aparece en algunas civilizaciones aparece primero el liderazgo religioso o el liderazgo económico. El liderazgo económico aparece cuando los grupos se asientan y dejan de ser nómadas y pasan a ser sedentarios, que aparece la necesidad de administrar la escasez porque cuando el grupo se está moviendo, no siembra, no cultiva, pero se mueve hacia donde hay más posibilidad de conseguir alimento. Pero cuando el grupo se asienta y se vuelve sedentario, tiene que administrar lo que hay. Y cuando se mejora la seguridad y ellos no son depredados y tienen casas y se cuidan del clima, entonces, ¿qué pasa? Que ellos crecen en número y cuando crecen en número provocan escasez de alimentos y de recursos. Y ahí aparece la economía. Pero la religión, que no es más que una forma de tratar de explicar los fenómenos que son complejos o que van más allá de lo visual. Imagínense ustedes lo que era un tsunami hace 10,000, 15,000 años, lo que era un trueno, lo que era una tormenta de rayos, lo que era una pesadilla, lo que era la muerte, lo que era el dolor, lo que era la lluvia, lo que era el sol, lo que era el día, lo que era la noche. ¿Cómo tú explicabas todo eso hace 15,000 años? Todavía nosotros no sabemos bien lo que es el sueño, con toda la disponibilidad de recursos que tenemos. Imagínense esa gente que vivían en cuevas. Entonces ahí es que aparece la religión. Entonces, ¿qué pasa con estos 3 liderazgos fundamentales? Seguridad, religión y economía, que dan lugar a los liderazgos políticos, a los liderazgos administrativos, a los liderazgos motivacionales, a los liderazgos religiosos, a los liderazgos, todos los tipos de liderazgos que hay. Vienen de esos 3, de esos liderazgos primarios, primitivos y primarios fundamentales. Ahora, hay otros elementos, 2 elementos más que conforman entonces los fundamentos del liderazgo responsable. Primero, la información que heredamos de nuestros padres y tomamos del entorno y que se convierte en filosofía, pasando por la tecnología, pasando por la costumbre, pasando por las tradiciones, pasando por la ciencia, que cuando se sistematiza y luego termina en filosofía, o al revés, primero como filosofía especulativa y luego en métodos científicos aplicables. La información es otra categoría de los fundamentos del liderazgo responsable y el quinto fundamento del liderazgo responsable es el ciclo de la guerra y de la paz. ¿Qué es el ciclo de la guerra y de la paz? Según estos fundamentos, está en su página 5. Y aquí es que yo entiendo que puedo hacer el aporte y puedo explicar por qué ganó Trump y por qué yo considero que el triunfo de Trump es una expresión de la crisis norteamericana, sobre todo el modelo educativo. Miren, ¿qué es lo que dice el ciclo de la guerra y la paz en liderazgo responsable? Que cuando las sociedades están en guerra, vivimos 55 años en guerra el siglo pasado, los valores fundamentales de la sociedad, del desarrollo humano, se comprimen, como si fuera la energía en un sprint.
en un amortiguador de vehículo, imagínense que ustedes lo presionen para abajo, o el sprincito que traían los lapiceros adentro, imagínense eso. ¿Y qué pasa cuando tú lo sueltas? ¡Bum! Entonces, la Guerra Fría terminó en 1989, el día 10 de noviembre, o sea, en las próximas horas, cumple 35 años la caída del muro de Berlín. ¿Y qué pasa cuando termina la guerra? Entonces toda la energía que está comprimida en el sprint se suelta y da lugar a un tipo de sociedad como la que estamos viviendo hoy. ¿Y qué pasa con ese tipo de sociedades? Se convierten en sociedades placenteras, porque ya no hay crisis, tú no estás luchando por la sobrevivencia. Ciclo de la guerra y la paz. En la medida que la paz se extiende, hay una serie de beneficios, como por ejemplo, le pongo un ejemplo simple. Desde el año de 1990, cuando se terminó la guerra, Estados Unidos no ha invadido un solo país de América Latina. El último fue Panamá, a Noriega. Pero antes de la caída del muro, Estados Unidos invadía un país cada año, a veces 2 por año. Porque ya no tienen una lucha por territorio, porque no hay una disputa geopolítica, que es un concepto que para mí está históricamente agotado, y por eso lo que está pasando en Israel y Palestina a mí me parece que yo estoy viendo una película del siglo XVII, de Gengis Khan y los mongoles tratando de joder a Rusia, ellos. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo la misma sociedad que te produce un Yuval Harari te produce un Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu es un tipo de la caverna. Totalmente cavernícola para mí. Totalmente cavernícola. Miren cómo está celebrando con la mano y los pies que ganó Trump, un cavernícola igual que él. Yo no entiendo esa vaina. La crisis entre Ucrania y Rusia, yo no entiendo eso. ¿Cómo una mente mínimamente inteligente va a dar su vida por un pedazo de tierra? Yo no entiendo esa vaina. De verdad, yo no lo entiendo. Yo no entiendo eso. Yo no lo entiendo. Pero anyway, eso es otra cosa. Entonces, cuando hay crisis, todos los recursos son para la guerra. Cuando hay guerra. Pero cuando no hay guerra, los recursos que se utilizan, las tecnologías que se desarrollan en la guerra, empoderan a la sociedad. Todo lo que tú tienes dentro de tu celular se hizo para la guerra. Eso está aquí todo. Lo voy a terminar, eso, lo voy a ampliar el concepto del libro y lo voy a publicar para las futuras generaciones. Todo lo que utilizamos, el aire acondicionado, hasta las toallas sanitarias, los servicios de emergencia, los vehículos, los barcos, todo eso fue diseñado para la guerra. Todo. El internet es una herramienta de guerra, los sistemas satelitales, la inteligencia artificial. Alan Turing la desarrolló para decodificar los mensajes de los nazis. Y la inteligencia artificial va a dar lugar a otra civilización. Todo. Entonces, cuando termina la guerra, la sociedad se empodera. Pero no solamente se empodera para bien, no solamente se empodera para cuidar el medio ambiente, no solamente se empodera para defender los países pobres y evitar las invasiones de los poderosos, no solamente se empodera para los derechos de la mujer, no, o de los animales, no. También se empodera para cuestiones tóxicas. ¿Y qué es lo que ocurre que los demócratas no han entendido? Ni los republicanos tampoco. Y con esto termino esta parte. ¿Por qué yo estoy recomendando la película Perros de Paja? Porque la película Perros de Paja narra la historia de una comunidad desplazada del medio oeste norteamericano. Entonces ellos se vengan de ese desplazamiento de una pareja de jóvenes que fue a estudiar a Harvard. Y descargan en ella, en esa pareja que tuvo éxito, todo ese odio, todo ese resentimiento del desplazamiento. Eso es lo que está pasando con los trumpistas. ¿Fueron desplazados por los demócratas? No, fueron desplazados por la tecnología. Todo el power del cinturón del acero. Le voy a poner el mapa del cinturón del acero, aunque lo utilizamos mucho en la campaña electoral gringa ahora. Se desplazó para Silicon Valley. Todo el poder de Estados Unidos pasó del cinturón del óxido, del cinturón del acero que se volvió del óxido, a Silicon Valley. Y Estados Unidos pasó de ser líder en la construcción de tractores John Deere
y de vehículos de guerra como los Hummer, los John B, ellos, pasó a construir aplicaciones. Y Estados Unidos es el líder del 95% de las aplicaciones más exitosas del planeta. Aunque la desarrollen otros como WhatsApp, que la desarrollaron muchachos de países de la Unión Soviética, se explota en Silicon Valley. Y eso es lo que los trumpistas no entienden. Y ellos creen que son los norteamericanos, y ellos creen que Trump le va a devolver sus empleos. No se lo va a devolver. ¿Ustedes quieren ver por qué no se lo va a devolver? Miren lo que dice Elon Musk en este corto que yo preparé para que ustedes entiendan lo que viene en Estados Unidos. Mírenlo. I think by if you say like 2040, probably there are more humanoid robots than there are people. So anywhere over 10 billion. Yeah. Yes. And your price point on these humanoid robots? Yeah, the price point will be, I think, quite low. Probably $25,000 for a robot that can do anything. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Elon aquí? Para el 2040 habrá más robots humanoides que seres humanos. Para el 2040, señores, estamos en el 2025 ya. En 15 años. Yo creo que va a ser menos yo. Aunque él es uno de los futurólogos más optimistas que hay, Elon. Él dice que para el 2040 habrá más robots humanoides que personas. Esa es la única vía que tiene Trump de volver, de que Estados Unidos sea grande otra vez. Estados Unidos industrial, porque Trump no entiende Silicon Valley. Por eso anda con una corbata y un saco el día entero. No lo entiende. Él evoca la época del siglo XIX. La cortina dorada, la vaina de oro, los castillos, la torre, toda esa mierda. No entiende lo que pasa, la ideología de Silicon Valley. ¿Cuál es el problema de los demócratas? Que los demócratas, ¿qué hacen? Entonces los demócratas no entienden la otra parte. ¿Cuál es? Que cuando los ciclos de paz se expanden, ya tú no tienes que luchar para defenderte como cuando estás en guerra. ¿Y qué pasa con tu sistema, con el sistema de recompensa del cerebro? Con toda esa neurona y todos esos transmisores que uno tiene adentro. Se convierten en herramientas para el placer. Nosotros las hackeamos. Y cuando estamos en guerra, comemos una vez cada 2 días. Porque no hay alimento. Estamos peleando. Pero cuando estamos en paz, comemos 10 y 15 veces al día. Y empezamos a volvernos obesos. Y entonces empezamos a comer por placer. ¿Y qué pasa en la guerra con el sexo? No, tú tienes una pareja, echa un polvo de vez en cuando, porque estamos en crisis. Cuando viene a ver que hay un misil, una vaina, hay que salir huyendo, estamos desplazados. Ahora mismo en Palestina es el país que se está teniendo menos sexo del planeta. Para mí Palestina es un país. ¿Por qué? Porque ellos no saben cuándo le va a caer un misil. Pero ¿qué pasa en los tiempos de paz? Que como no hay riesgo de que no pase nada, tenemos sexo por placer permanentemente. Y cuando no estamos teniendo sexo, estamos consumiendo porno. Y viene el sexo y se vuelve adictivo. Y cuando un ser humano ya no se conforma con tener sexo normal, un hombre, una mujer, entonces derivan en la homosexualidad. Cuando el sexo heterosexual no es suficiente, derivan en la homosexualidad. Otra adicción como la de la comida. Y ni hablar de las drogas, que nosotros hackeamos nuestro sistema de recompensa. Nosotros estamos llenos de receptores de opio y de marihuana y de cocaína y de alcohol y de nicotina adentro. Pero shots, pequeñas descargas de ese tipo de drogas porque juegan un rol en la regulación del hambre, del dolor, de la ansiedad. Son naturales. Nosotros los hackeamos y llenamos nuestro cuerpo de droga. ¡Bum! Y terminamos en alcoholismo, terminamos en adicción al fentanilo, terminamos en adicción a la cocaína, igual que la adicción a la marihuana, igual que la adicción a la comida, igual que la adicción al sexo, igual la adicción al juego de azar. Y eso es lo que los demócratas no han entendido y por eso no se lo explican a los ciudadanos y por eso no lo imparten en las escuelas como materia. Y por eso es que yo, José Lalú,
desde este lugar pequeñito que se llama República Dominicana, estoy diciendo que según lo que dice ese método que está ahí atrás de liderazgo responsable, el triunfo de Trump está generando está expresando una crisis estructural profunda. Y yo creo que solamente que los próximos liderazgos políticos de Estados Unidos salgan de Silicon Valley, puede haber una desactivación de esa crisis. Por eso saludo el hecho de que Elon Musk se la haya jugado en las elecciones, poniendo coño en riesgo sus empresas, sus proyectos con la NASA de SpaceX, su proyecto del robotaxi que lo lanzó en medio de la campaña para apoyar a Trump, su proyecto de Neuralink, su proyecto de Starlink, su proyecto de Solar City, de Hyperloop. Miren que yo no menciono a Twitter porque para mí eso no es de él. Eso él lo tiene coyunturalmente. Cuando viene a verlo suelta después de la campaña ahora. Aunque es su plataforma preferida, ¿no? Pero se la jugó. ¿Qué hicieron los de Google? Larry Page, que es el de Sergey Brin y Larry Page. Larry Page es el que tiene mayor liderazgo en el área de la IA. Se quedó callado. ¿Qué hizo Sam Altman? Jugándosela. Sabiendo que su futuro está en juego ahora con Trump, porque Trump no quiere saber ni de Google ni de OpenAI. Envenenado por Elon Musk. Se quedaron callados, no se la jugaron. No se la jugaron. No se la jugó Facebook, no se la jugó OpenAI, no se la jugó Google. No se la jugó Satya Nadella, no se la jugó Microsoft, no se la jugó Bill Gates. El único líder tecnológico que se la jugó fue Elon Musk. Y eso van a tener que hacer los demás en el futuro. Ustedes verán los fundazos a Silicon Valley de Donald Trump. Ustedes lo verán, ¿eh? Ustedes lo verán. Pero en sentido general, eso es lo que yo quería decir. Que detrás del triunfo de Trump, del primero y del segundo, lo que yo, José La Luz, desde República Dominicana veo no es más que una crisis estructural en los Estados Unidos porque no han entendido lo que significó para ese país el fin de la Guerra Fría. Y ellos creen que los demócratas son responsables de la pérdida de empleo porque dejaron que los empleos se fueran para China. ¡Mentira! Los empleos se fueron para China porque la mano de obra es más barata. Ningún empresario racional va a producir en Estados Unidos porque es muy costoso la producción. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Elon Musk? Y con esto termino. Elon Musk está diciendo, para el 2040 habrá más robots que humanos. Esos son los que van a volver los trabajos de Estados Unidos. No los cuellos rojos del medio oeste, los perros de paja, trumpistas. No. Eso no van a volver a trabajar. Ahora, la riqueza que van a producir esos robots le va a permitir a Trump y a Elon Musk pagarle a ellos sin trabajar. Y eso sí yo lo entiendo. Dice Elon, van a costar $25,000. Mentira, ya China lo está vendiendo a 15,000 los robots humanoides. A 15,000, más avanzado que el Optimus. Van a costar 5,000, 2,000, 3,000, $1,000 los robots. Y todos vamos a estar llenos de robots que nos van a hacer todos los trabajos. Pero ojo, esos son los robots humanoides. Los bots, los robots virtuales, ya superan la humanidad. Ya superan la humanidad. La cantidad de robots virtuales que hay. Hay más de 8,000 millones de bots. Y así es que yo creo que Estados Unidos puede recuperar su grandeza. No vendiéndole miedo, que es lo que está haciendo Donald Trump, y con eso fue que ganó. Vamos a seguir analizando este tema tan apasionante. Compartan este tema, debátanlo, acábenme, a mí no me importa. Siempre y cuando ustedes traten de aportar algo en los argumentos. Porque insultarme a mí no genera valor, no agrega valor. Lo que agrega valor es coger mis argumentos y acabar mis argumentos. Traten de acabar mis hipótesis, que a mí no me importan mis hipótesis. Ahora, eso fue lo que yo encontré con ese método brutal que tengo detrás de mí. Cambio y fuera.